Contexto. Educación. Territorio. Un encuentro de saberes entre expertos en temáticas que compete a la sociedad. Aquí comienza Diálogos de Frontera, el espacio institucional de la Universidad Católica de Oriente para la reflexión y el conocimiento. Bienvenidos. Hola, nuevamente nos encontramos en Diálogos de Frontera, este espacio que pretende llegar a los hogares, a sus familias, para conversar diferentes temas que siempre nos inquietan. El día de hoy, nuestro tema es maravilloso: vocación y profesión. Tal vez de muchos de los que nos ven en este momento son profesionales. Tal vez otros ejercen una vocación en particular. O tenemos miembros de la familia que están pensando qué estudiar, qué ser y qué es lo que en el fondo deseas que sea su vida. Por eso el programa de hoy pues tiene unos invitados muy especiales para que nos expliquen y profundicemos un poco sobre el tema. Padre Raúl, bienvenido a Diálogos de Frontera. Jesús David, ¿cuánto hacía que no nos veíamos en este espacio de grabación y de profundización en estos temas? Ya hace un ratico, pues con nuestros televidentes hace una semana, pero en la universidad ya más de un mes, y estamos en la Biblioteca Institucional, un lugar donde se produce la ciencia y se dialoga con el humanismo. Bueno, Jesús David, le dejo el paso para que conversemos con estos dos grandes invitados. Gracias, Padre. Así que para trabajar el tema de vocación y profesión, tengo el gusto de saludar al profesor Elkin Alonso Gómez y a la profesora y psicóloga Ana María Díaz Builes. Qué bueno tenerlos con nosotros. Un saludo muy especial, Padre Raúl, Jesús David, Ana María, un gusto estar con ustedes esta segunda ocasión. Bueno, muchas gracias por la invitación, un cordial saludo también para todos nuestros televidentes y para cada uno de ustedes, que podamos conversar sobre este tema tan interesante. Bueno, vámonos a ver la primera nota que nos va a introducir el tema de hoy: vocación y profesión. Bienvenidos. Universidad Católica de Oriente, a la verdad por la fe y la ciencia. Desde su creación, la Universidad Católica de Oriente está comprometida con el desarrollo integral del ser humano. Hoy responde a la Acción Mundial por el Bienestar denominada Objetivos del Milenio. El Oriente Antioqueño es una región biodiversa, cuenta con páramos, bosques, cuencas y embalses que producen energía. La universidad se ha dedicado a estudiar y proteger estos recursos con la ayuda de bioindicadores en todo el territorio, pequeños seres vivos llamados también macroinvertebrados que con su presencia anuncian si el agua es potable para el consumo humano. Cuenta con una gran colección de toda la flora existente en la región, un ejercicio fundamental para su conservación. También está conectada con la investigación para la producción agrícola, con sus plantas de biotecnología y sanidad vegetal. Logra producción de material vegetal sano, abundante y de calidad que garantiza la seguridad alimentaria y combate el hambre en muchas regiones. Para citar solo un ejemplo, todo el banano sembrado por esta agroindustria en Colombia es producido en la UCO. Sumado a estos grandes avances, la UCO ha logrado implementar procesos educativos y de inclusión social. El programa del Servicio Educativo Rural, SER, surge de estudios y metodologías de investigación que crean condiciones reales para que muchos campesinos puedan acceder a la alfabetización y a la formación básica. La inclusión social también se materializa en procesos investigativos de áreas de la salud y de las ciencias sociales, en los que le ha permitido ser pionera en áreas como la gerontología y la atención a poblaciones vulnerables en un país que busca la paz y la convivencia entre sus ciudadanos. El lema de la universidad
a la verdad por la fe y la ciencia lo ha desarrollado plenamente con mucho éxito. Ha escogido 4 temas de investigación fundamentales que tienen que ver con el desarrollo de la región y con los objetivos de la universidad. Estos son la parte de agronomía, la parte ambiental, la parte de educación y la parte de sanidad vegetal. Todo esto hace parte de la investigación que la universidad está haciendo para contribuir al desarrollo de la región. De esta manera, la UCO avanza como líder de transformación social, con procesos serios y responsables que buscan proteger la familia como máximo valor de las comunidades y centro de la sociedad. Saludamos a las familias que se vinculan en este momento a nuestros canales, especialmente a nuestro programa Diálogos de Frontera. El día de hoy conversando un poco sobre vocación y profesión. Para ello tenemos 2 invitados muy especiales. Me acompaña en primer lugar la psicóloga Ana María Díaz Builes. Ella es psicóloga de la Universidad Católica de Oriente y es especialista en psicología. Ella es encargada del área de apoyo psicosocial en la Dirección de Bienestar y Pastoral de la Universidad Católica de Oriente. Ana María, qué bueno tenerla con nosotros. Muchas gracias. También extiendo un saludo a nuestra población que en este momento nos acompaña y también a cada uno de ustedes en este espacio tan chévere, tan interesante y que nos permite crecer y construir tanto. Bueno, saludamos y presento al profesor Elkin Alonso Gómez Salazar. El profesor es docente de la Facultad de Teología y Humanidades de la Universidad Católica de Oriente y tiene un rol muy importante, nuestro docente pedagogo. Tal vez más adelante la profesora Ana María nos indicará un poco ese proceso porque es bueno, porque tiene mucho que ver con el tema del día de hoy, por eso son nuestros invitados. El profesor Elkin es nuestro docente enlace, docente pedagogo, quien acompaña a los estudiantes de esta facultad y del Departamento de Humanismo en su proceso de formación. Él es teólogo de la Universidad Católica de Oriente y también tiene una maestría en teología de la Universidad Gregoriana de Roma. Profesor Elkin, qué bueno tenerlo con nosotros. Jesús David, un gusto también estar con ustedes, saludando de nuevo a todas las personas que nos sintonizan, que nos están viendo y que se interesan también por este tema que hoy vamos a tratar. Muy bien. Padre Raúl, como siempre es un gusto tenerlo en Diálogos de Frontera. Qué bueno que nos haga una introducción frente al tema en el día de hoy. Es bueno decirle a nuestros televidentes que el Padre Raúl, dentro de su experiencia de formación académica, la cual tiene un doctorado en filosofía, este tema en particular fue su tema, digámoslo así, grosso modo de tesis o parte de su tema de tesis porque fue a partir de un autor. Pero es un gusto escuchar, Padre, la introducción porque de cierta manera el tema, precisamente al elegirlo en el Consejo de Redacción, veíamos que pues este momento es muy significativo también para usted, más cuando en la mesa principal tenemos su libro sobre la autenticidad. Padre Raúl, lo escuchamos. Jesús David, muchas gracias por esa introducción que ha hecho, esa presentación. Y de verdad a mí el tema de la vocación y la profesión siempre me ha inquietado. Lo planteo desde estos tópicos o de estos puntos de vista. La palabra vocación, por lo regular, la quieren asimilar en un contexto teológico y religioso. En este sentido yo digo que el asumirlo solo desde la parte teológica religiosa ha quedado con un vacío filosófico, antropológico, digámoslo social. Pero de igual manera, la profesión asimilada solo en un sentido secular y vaciándola de ese contenido religioso, también ha perdido ese parámetro o esa visión teológica. Ese concepto de vocación es interesante mirarlo y de profesión mirarlo en estos dos contextos.
Hay una expresión que a mí personalmente siempre me ha llamado la atención y es de un pensador griego, poeta griego, Píndaro: llega a ser quien tienes que ser. E incluso una de las grandes filósofas también alemanas, Edith Stein, retoma ese pensamiento y dice: llega a ser quien tienes que ser. Entonces uno se pregunta, ¿quién tiene que ser? ¿Será que Ana María, Jesús David, Elkin saben qué tienen que ser? Ahí es donde es importante el discernimiento. Es imposible uno asumir la vocación si no hay discernimiento. Y a mí me parece que de los fundamentos del discernimiento tiene que entrar la espiritualidad, de la parte intelectiva. Una persona quien bien sabe discernir es una persona espiritual. Vocación, profesión. Lo ubico en este contexto y me alargo un poco luego para darles como la palabra a todos ustedes. La profesión me ubica en un contexto de carrera genérico. El médico dice: yo estudio medicina, esa es mi profesión, médico de medicina. Y hay unos carriles, hay unos canales, hay unos estándares. En cambio, la vocación tiene que ver con la interpretación, con mi singularidad, con la forma con que yo voy a ejercer la medicina. Yo puedo decir, este es un médico, y yo puedo de profesión médico, y yo puedo decir, esta persona tiene vocación de médico porque tiene un ímpetu, tiene una forma de ser, tiene una manera de interpretar. Lo segundo, y es una expresión que yo la tomo mucho del texto, la autenticidad de la vocación, como la máxima posibilidad del ser, y es esta: la vocación enriquece las circunstancias. Es imposible, pues, que yo siendo sacerdote no enriquezca mis circunstancias, que el médico no enriquezca las circunstancias, que el maestro no enriquezca las circunstancias, pero con las circunstancias son facilidades, son dificultades, yo peleo. Es que la vocación, uno choca con el entorno, uno pelea con el entorno y uno, a partir de que habita la vocación, enriquece el entorno. Esto como gracias, Padre para Raúl. iniciar. Para nuestros televidentes el día de hoy, escuchando al Padre Raúl, vocación y profesión. Profesor Elkin, vamos, y profesor Ana, ¿qué es vocación? ¿Qué es profesión? Ustedes que están en el día a día compartiendo con la comunidad y con las familias, ¿cómo podemos empezar a comprender los dos temas con la indicación que también nos ofrece el Padre Raúl, similitudes y diferencias? Bueno, yo creo que un primer acercamiento que podemos tener al concepto vocación, que ya el Padre Raúl nos lo ha expresado, habla precisamente del llamado, del vocare, ¿cierto? Pero creo que también el concepto vocación tiene que ver con creación. Dios crea llamando, decimos en teología. Y unir esas dos expresiones, llamado y creación, apunta precisamente a cómo la vocación es una plataforma de despliegue también de la personalidad y nos ayuda precisamente a reconocer la identidad y la misión de lo que nosotros somos y queremos ser y somos felices de serlo. Maravilloso. Profesora Ana María, vocación, profesión. Bueno, cuando hablamos de estos dos conceptos, pues yo creo que el objetivo final es que puedan acercarse y ser coherentes entre ellos. En últimas, termina siendo una posibilidad de que nosotros nos acerquemos a un quehacer, en ese enriquecimiento de ese entorno, pero a partir de ese llamado, y que ese llamado nos permita ejercer esa profesión de una manera muy entregada, de una manera llena de pasión, de rigurosidad, de cuidado con lo que somos, pero que adicionalmente esté completamente alineada con esa vocación. Entonces, yo creo que ese es como el elemento principal que queremos rescatar también, el hecho de que la profesión y la vocación no están distando, o al menos ese es el propósito que también queremos que se pueda conseguir en la vida, que una profesión se pueda ejercer de esa manera tan valiosa como una vocación que lleve a la persona a vivir su propósito de vida.
Queridos televidentes, el día de hoy, vocación y profesión. Escuchando este primer bloque a nuestros invitados, empezamos entonces a ver las diferencias y las similitudes. ¿Qué determina lo uno y lo otro? ¿Será que puedo hablar de una profesión sin vocación? ¿O puedo hablar de tener una vocación en la cual no hago ejercicio de una profesión específica? Tal vez hay muchas personas que tienen la vocación hacia algo, pero no lo han estudiado. Y en el fondo están haciendo lo que han querido ser siempre. Tal vez es una invitación y queda el interrogante para aquellos que ejercemos tal vez una profesión, pero que no ha sido la vocación de fondo. Vamos entonces en el próximo bloque con nuestros invitados a mirar qué factores determinan lo uno y lo otro. Vámonos a un corte y ya regresamos en Diálogos de Frontera. Universidad Católica de Oriente. A la verdad, por la fe y la ciencia. Desde su creación, la Universidad Católica de Oriente está comprometida con el desarrollo integral del ser humano. Hoy responde a la Acción Mundial por el Bienestar denominada Objetivos del Milenio. El Oriente Antioqueño es una región biodiversa, cuenta con páramos, bosques, cuencas y embalses que producen energía. La universidad se ha dedicado a estudiar y proteger estos recursos con la ayuda de bioindicadores en todo el territorio, pequeños seres vivos llamados también macroinvertebrados que con su presencia anuncian si el agua es potable para el consumo humano. Cuenta con una gran colección de toda la flora existente en la región, un ejercicio fundamental para su conservación. También está conectada con la investigación para la producción agrícola, con sus plantas de biotecnología y sanidad vegetal. Logra producción de material vegetal sano, abundante y de calidad que garantiza la seguridad alimentaria y combate el hambre en muchas regiones. Para citar solo un ejemplo, todo el banano sembrado por esta agroindustria en Colombia es producido en la UCO. Sumado a estos grandes avances, la UCO ha logrado implementar procesos educativos y de inclusión social. El programa del Servicio Educativo Rural, SER, surge de estudios y metodologías de investigación que crean condiciones reales para que muchos campesinos puedan acceder a la alfabetización y a la formación básica. La inclusión social también se materializa en procesos investigativos de áreas de la salud y de las ciencias sociales, en los que le ha permitido ser pionera en áreas como la gerontología y la atención a poblaciones vulnerables en un país que busca la paz y la convivencia entre sus ciudadanos. El lema de la universidad, a la verdad por la fe y la ciencia, lo ha desarrollado plenamente con mucho éxito. Ha escogido 4 temas de investigación fundamentales que tienen que ver con el desarrollo de la región y con los objetivos de la universidad. Estos son la parte de agronomía, la parte ambiental, la parte de educación y la parte de sanidad vegetal. Todo esto hace parte de la investigación que la universidad está haciendo para contribuir al desarrollo de la región. De esta manera, la UCO avanza como líder de transformación social, con procesos serios y responsables que buscan proteger la familia como máximo valor de las comunidades y centro de la sociedad.
40 años han sido suficientes para dejar huella en una región que ha sido testigo de nuestra evolución. A lo largo de estas 4 décadas, la Universidad Católica de Oriente ha aportado desde la academia la consolidación de un territorio resiliente, que se preocupa por el desarrollo humano, empresarial, social y cultural, incentivando la esencia propia de su gente luchadora y emprendedora, que los hace únicos y protagonistas del crecimiento, progreso y futuro prometedor del Oriente Antioqueño. Ciencia, innovación, academia y extensión son los pilares por medio de los cuales se hace real la misión educativa de la universidad. El servicio a la persona humana y a la comunidad, comprometida con el avance científico y tecnológico, orientada a fortalecer aportes al desarrollo de la región del Oriente Antioqueño con proyección nacional e internacional. Con el sello de la calidad como soporte de nuestro servicio educativo, y luego de entregarle al mundo y a la sociedad más de 19.000 egresados en diferentes áreas del conocimiento, identificados por su calidad humana y vocación de servicio, somos conscientes de que el proceso formativo desde el ser fortalece los pilares de la sociedad para el cumplimiento de las metas propias y conjuntas que nos permiten crecer, soñar, actuar y evolucionar hacia un mundo más humano, incluyente y capaz de sobrellevar todas las realidades y salir triunfante de ellas. Hoy, la UCO continúa siendo fiel a los principios fundacionales que le han permitido su permanencia en el tiempo y ganarse un lugar especial en el corazón de cada uconiano que ha recorrido sus aulas de clase, propendiendo por comprender la universidad del futuro, la de los niños que hoy aprenden apenas a leer y que serán quienes en algunos años nos pregunten qué clase de universidad les preparamos. El Oriente Antioqueño anhela continuar cumpliendo el sueño de región hecho realidad, y mientras exista una mínima esperanza de realizarlo, seguiremos abriendo caminos, expandiendo fronteras, siendo intermediarios, protagonistas y actores de la proyección del Oriente Antioqueño por medio de la educación. Somos UCO. Somos UCO. Somos UCO. Somos UCO. Somos UCO. Saludamos a las familias que en este momento se vinculan a Diálogos de Frontera. El día de hoy con el tema de vocación y profesión. Muchos en este momento están tratando de elegir tal vez una profesión, pero también se han preguntado ¿qué es la vida? ¿Para dónde voy? ¿Qué quiero ser? Con nuestros invitados ya hemos tenido algunas luces. Y en este segundo bloque quiero iniciar con la profesora Ana María. Si ya sabemos qué es vocación o tenemos algunas intuiciones de vocación, de profesión, ¿qué determina lo uno y lo otro sobre estas dos palabras maravillosas, vocación y profesión? Bueno, yo creo que se basa mucho también, como lo decíamos ahorita, en la esencia que tenga la persona, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de una profesión, no podemos desconocer los gustos, los intereses, cuál es la forma en la que esa persona se ve a futuro y se proyecta también en su vida en términos generales, pero adicionalmente en cuáles son esas capacidades que tiene. Entonces, nosotros también tenemos unos talentos, unas capacidades que poco a poco se van desarrollando y que uno por lo general lo va descubriendo, sobre todo en ese proceso del colegio. Entonces, cuando nosotros hablamos de esa elección que muchas veces se da en ese momento de la adolescencia, en esa transición escolar, bueno, de la básica, la media, a una educación superior, a una educación técnica, estamos pensando en muchos de esos elementos. Bueno, ¿cuál es mi materia preferida? ¿Qué es lo que más me gustaba hacer en el colegio? Y todos esos elementos que se van conjugando y que empiezan a llevarnos a una decisión. Que si bien es cierto, puede que sea una decisión de momento, lo que queremos realmente es que sea una decisión de vida. Y por eso es que se insiste en esta necesidad de que podamos construir una profesión que siempre esté muy alineada con la vocación. Entonces hay varios factores, por supuesto también las experiencias que nosotros vamos teniendo a lo largo de la vida y que vamos compartiendo con esos referentes, con esas personas que admiramos, pues están muy relacionados con la decisión que poco a poco vamos construyendo y que si bien es cierto se da a veces en un momento muy específico cuando estamos en esa transición, pues también debe ir avanzando y elaborándose en cada paso que damos hacia la profesión que por supuesto desenlaza en nuestra vocación. Gracias, profesora Ana María. Profesor Elkin, cuando preguntamos sobre qué determina lo uno o lo otro,
se me viene a la mente esa experiencia cuando se determina en el siglo XII todo el tema de las profesiones, es donde se empieza a usar esa particularidad que es de profesar. Pero profesional tenía una característica, era cuando una universidad certificaba de que la persona podía ejercer libremente esa profesión. Pero esto tiene que ver con una palabra que me parece más bonita y alinea al tema de vocación, por eso es muy bueno discernir entre lo uno y lo otro, porque para el momento que nace la palabra profesión, se hablaba de que quien era profesional era consagrado para, o sea, es decir, era una elección que tenía una condición divina. Eso me parece muy lindo porque ya con el correr de los tiempos se fue como dividiendo, entonces queda como vocación hacia un lado y profesión hacia lo otro. En este discernimiento de lo uno y lo otro, ¿qué podemos precisar, profesor Elqui? En lo que mencionas, Jesús David, creo que es muy interesante la palabra especificidad. Cuando hablas de profesión, que se cuenta con ese aval, que alguien de verdad tiene ese dominio sobre el tema, precisamente está ese tema direccionado a descubrir los talentos, las aptitudes y las actitudes que están dentro de nuestra personalidad. Y en esa correspondencia, en esa reciprocidad que se da precisamente entre una vocación que podríamos llamar más universal y la especificidad, pues encontramos que la persona también manifiesta que se siente a gusto con lo que hace, que manifiesta que en el entorno, aquello que está ejerciendo en sus talentos, los demás pueden evidenciar también que esa persona en su especificidad, en esa especificidad coincide su vocación. Ok, yo me atrevo a decir algo que pues lo puedo hacer público porque lo digo en algunas conferencias cuando me invitan, y es que uno no ama lo que hace, uno hace lo que ha amado siempre, porque cuando tenemos el criterio de que ama lo que hace, es como si fuese algo totalmente instrumental o de momento. En cambio, con lo que el padre Raúl nos mencionaba ahora en el fondo precisamente de la reflexión, hay algo que yo he tenido, he apreciado, he ido descubriendo a lo largo de la vida. Por eso uno hace lo que ha amado siempre. Padre Raúl. Escuchándolos a todos ustedes en este tema sobre la vocación, lo que identifica, pues uno de los puntos que yo trabajo fuertemente en la vocación es lo que se llama el fondo insobornable. Una profesión lo puede a uno llevar a sobornar la vocación. Hay un fondo insobornable. Y el fondo insobornable lo entiendo desde esta perspectiva. Primero hay un deseo de deseo, y no es un pleonasmo decir deseo de deseo. Hay un deseo profundo, profundo, que me quiere llevar a mí a realizarme en aquello que yo hago. Es lo que uno podría decir en términos de Aristóteles, un deseo inteligente, claro, que me lleva allí a mirar, hay un deseo, el deseo. Es que yo creo que el deseo es el que va canalizando la energía, la fuerza que hay en la persona. Es más, José Ortega y Gasset, cuando habla de la vocación y habla del deseo, va a decir como un amortiguador. Cuando el amortiguador no tiene esa resistencia, esa fuerza, como que se desploma, no tiene vitalidad, no tiene fuerza. La vocación, como es ese deseo de deseos, es esa energía que mantiene siempre en tensión, en fuerza. Es el deseo en ese fondo insobornable. Lo segundo es que la vocación tiene que ver con un oído metafísico. Quizás esa palabra metafísica no gusta, pero es que es un oído metafísico, porque es lo que está más allá de lo que yo siento, de lo que yo quiero, de lo que yo me emociono. Está más profundo allá, por eso es oído metafísico. Yo quisiera, padre, interrumpirlo ahí porque cuando las familias nos están viendo y escuchando, tal vez hay jóvenes o hay niños, y entonces los niños van empezando a manifestar unas actitudes, unas aptitudes que pudiesen dar unos indicios preliminares de lo que quiere que sea realmente su vida. Y yo creo que para ahora el otro bloque que vamos a trabajar va a ser muy interesante que le contemos a las familias cómo potenciar
eso que el padre Raúl nos está diciendo, que la persona va mostrando unos deseos que están alineados entre el desear, el procurar, el anhelar y el soñar. Yo hablo mucho del sueño. No se puede eliminar el sueño para que se alineen esas dos cosas en relación con la profesión. Coloco el ejemplo, el niño que desde que tiene uso de razón empieza a jugar con el lenguaje, a jugar con las cámaras, a jugar con las presentaciones. Uno dice, ve, porque esto es muy interesante. Hay familias que no dejan de lado eso y potencian eso que empiezan a ver. Y puede pasar lo uno o lo otro. Puede pasar de que su vocación sea esa, aunque su profesión sea otra, pero siempre conservaron la vocación. O puede ser que definitivamente alineen, como estamos usando esa palabra, o converse la vocación con la profesión. Eso tiene su más y su menos, y es otro de los temas que yo lo llamo, incluso lo trabajo en el texto, y es la falacia del atributo. Hay alguna persona que cree que porque tiene estas ciertas cualidades, esa es su vocación. Y eso aparece mucho en psicología, la falacia del atributo. Yo iniciaba con la expresión, llega a ser quien tienes que ser. Ok. Llega a ser quien tienes que ser. Pues yo no me puedo caer en el atributo. Lo cuento, si me dan un minutico más para así, y es la historia de Velázquez. El gran pintor que pintó las Melinas, que no era muy fácil, un transparente en el espejo de ellas acá. Casi todo el mundo dice que la vocación de él era ser pintor porque tenía el atributo de la pintura. Esa no era su vocación, ser pintor. Su vocación era más grande, era ser noble, pero el atributo era la pintura. A través del atributo alcanzó la pintura. Bueno. ¿Por qué nos podemos quedar en el medio como vocación? Resulta que no es. Muy bien. Queridas familias, vámonos a un corte y ya regresamos en Diálogos de Frontera, profundizando sobre vocación y profesión. Ya regresamos. Evangelizamos, invitamos a la conversación, somos incluyentes, nos gusta su opinión, somos diversos, valoramos la educación, nos apasiona el conocimiento y por encima de cualquier cosa defendemos la verdad, la fe y la ciencia. Somos la Universidad Católica de Oriente. Infórmate sobre nuestros programas 569-9090 o www.uco.edu.co. Yo soy Hugo. Mi misión es enseñar. La UCO me inspira a hacer mi trabajo con amor. Trabajar en la UCO, una experiencia única. Hola, soy Asdrúbal. Los invito a conocer esta institución, una universidad de puertas abiertas. Si quieres un lugar donde cumplir tus sueños, este es el indicado. Porque los que aquí trabajamos hacemos hasta lo imposible por cumplir los sueños de los jóvenes de la región. Aquí sabemos que cada uno es especial
y nos esmeramos porque así lo sientan. Yo creo que con mi sonrisa reflejo lo feliz que me siento de trabajar en la Universidad Católica de Oriente. Llevo 27 años en la UCO y estoy feliz como si fuera mi primer día. Ver a los jóvenes crecer y formarse como profesionales me alegra el alma. Es mi primer empleo y quisiera permanecer siempre. En la universidad he crecido, hace parte de mi vida. La UCO, con orgullo la UCO. Y si tu inspiración es realmente enfocada en el servicio, este es el sitio donde debes estar. Universidad Católica de Oriente. A la verdad, por la fe y la ciencia. Yo soy UCO. Esta es la Universidad Católica de Oriente, donde el aula es la región. En el mundo nos ven. Así es como se vive. Hola, profe. Ya sabes cómo se siente. Inscríbete www.uco.edu.co 569-9090. Esta es la Universidad Católica de Oriente, donde el aula es la región. En el mundo nos ven. Así es como se vive. Hola, profe. Ya sabes cómo se siente. Inscríbete www.uco.edu.co 569-9090. Yo soy UCO. Mi misión es enseñar. La UCO me inspira a hacer mi trabajo con amor. Trabajar en la UCO, una experiencia única. Hola, soy Asdrúbal. Los invito a conocer esta institución, una universidad de puertas abiertas. Si quieres un lugar donde cumplir tus sueños, este es el indicado. Porque los que aquí trabajamos hacemos hasta lo imposible por cumplir los sueños de los jóvenes de la región. Aquí sabemos que cada uno es especial y nos esmeramos porque así lo sientan. Yo creo que con mi sonrisa reflejo lo feliz que me siento de trabajar en la Universidad Católica de Oriente. Llevo 27 años en la UCO y estoy feliz como si fuera mi primer día. Ver a los jóvenes crecer y formarse como profesionales me alegra el alma. Es mi primer empleo y quisiera permanecer siempre. En la universidad he crecido, hace parte de mi vida. La UCO, con orgullo la UCO. Y si tu inspiración es realmente enfocada en el servicio, este es el sitio donde debes estar. Universidad Católica de Oriente. A la verdad, por la fe y la ciencia. Yo soy UCO. Evangelizamos, invitamos a la conversación, somos incluyentes, nos gusta su opinión, somos diversos, valoramos la educación, nos apasiona el conocimiento y por encima de cualquier cosa defendemos la verdad, la fe y la ciencia. Somos la Universidad Católica de Oriente. Infórmate sobre nuestros programas 569-9090 o www.uco.edu.co.
Veíamos anteriormente un poco sobre la vocación y la profesión. Queridas familias, en este momento tal vez muchos de sus hijos, de sus hijas están pensando en elegir una profesión. Han visitado universidades, han conversado con sus familiares, amigos, para mirar cómo elegir de manera apropiada la profesión. Hoy se nos ha clarificado muy bien qué es lo uno y qué es lo otro. Profesor Elkin, ¿cómo ayudar a promover la vocación y la profesión? Tal vez en un mundo que no tiene ese horizonte, o tal vez en una familia que tiene unos hijos que tal vez no se han hecho la pregunta o están angustiados porque no han logrado identificar qué estudiar o, como dice el padre Raúl, qué quieren que sea su vida. Yo creo que hay varios elementos, Jesús David, para las personas que en este momento están en esa circunstancia, ¿cierto? Una de ellas ya la mencionó el padre Raúl, precisamente es el discernimiento. Para la vocación es fundamental que se dé ese tránsito, que se dé ese momento en el cual hay una criba, hay un tamiz, hay un momento de pausa en el cual la persona se adentra en su interioridad y descubre ese deseo de deseo. Entonces, un discernimiento que para nosotros en la experiencia de fe es fundamental porque es un momento para elegir, es un momento de libertad plena, es un momento de opción fundamental y por ende es un momento para elegir la vida, para elegir la felicidad. Un segundo momento en ese paso a paso, creo que es fundamental lo que manifestaba Heidegger, ver la vocación también como proyecto de sentido, en el cual ese proyecto nos lanza precisamente a una realidad nueva, a descubrir que hay una experiencia también de crecer, de madurar en la personalidad. Y finalmente, creo que también en esa dinámica de discernir, de proyectarse dentro del elegir una profesión, es fundamental descubrir lo que decía Víctor Frank, el sentido de la vida. El sentido de la vida que nos lanza precisamente a descubrir que esa vocación no es solamente para nosotros, es una vocación que se recibe como don, pero al mismo tiempo se ejerce como carisma, es decir, es para los demás. Y recordemos que carisma es un modo de entrar en el misterio, es un modo de entrar en el misterio de la otra persona, es un modo de adentrarse en el misterio que somos nosotros como personas y al mismo tiempo de manifestar, de poner al público ese don que hemos recibido. Gracias, profesor Elkin, qué interesante. Profesora Ana, en el ámbito universitario en el cual usted se desempeña, que hay jóvenes inquietos, preocupados, familiares, donde tal vez ven que los jóvenes como que están estudiando algo, pero no lo estudian. Es decir, inician una profesión o están angustiados porque les va mal o porque no se sienten cercanos o cómodos. El reto del profesor Elkin es muy fuerte, porque la profesión tiene que ver también con el impacto directo y la aproximación al otro. Por eso el tema de la formación y de la vocación es tan importante. ¿Cómo ayudar, cómo enfocar a los jóvenes y a las familias que nos están viendo en este momento y que están con sus hijos eligiendo una profesión? Bueno, cuando hablamos también de una profesión y que se alinee con esa vocación, estamos hablando de un hacer, de un saber, de un ser y de un convivir. Entonces estamos hablando de muchos elementos que van a ayudar a esa persona a desarrollarse a lo largo de su vida o a continuar en ese desarrollo. Cuando nosotros nos encontramos con personas que están en ese proceso, en ese discernimiento, pues también es contribuir a que sea una elección muy desde lo personal y que se pueda proyectar, no solamente por mantener cierta tradición familiar, por el deseo que yo como padre o madre tuve y mi hijo debe elegirlo, sino permitir a esa persona explorar en sus talentos, en sus pasiones, en lo que le guste, en lo que lo mueva en la vida y a partir de esas pasiones también en esas capacidades que tiene, en aquello que se ha desempeñado muy bien, que le gusta y ese accionar también, todo ese quehacer
que se puede ejecutar a través de esa profesión. Ahí es donde siento que realmente es muy importante que podamos apoyar también a esos jóvenes, a que no se limiten también a descubrirse en este proceso de elección, porque muchas veces lo que empieza a suceder es tengo que cumplir la expectativa de, tengo que impulsarme a este deseo que no es mío, y si hablamos de que es el deseo del deseo y el propósito de vida, pues va a ser mío y dirigido hacia los otros. Claro. Y cuando nosotros hacemos eso e identificamos de una manera adecuada en nosotros mismos, podemos llegar a ser unos profesionales óptimos, éticos y responsables con nuestra vocación, y que adicionalmente eso se va a ver reflejado en las personas a quienes intervenimos, acompañamos, con quienes nos relacionamos constantemente. En la Universidad Católica de Oriente, cuando estamos en la inducción de los estudiantes, tenemos la posibilidad de conversar con las familias, y en una de las intervenciones les indicamos que es una decisión unilateral con apoyo incondicional. Creo que la profesora Ana nos deja claro algo, y es que es el apoyo incondicional, pero la decisión, la elección, el pensar, el pensarse, el deseo del deseo, parte de un asunto totalmente interior. Profesor Elkin. Yo creo que ahí en lo que manifiestas, Jesús David, es fundamental recordar que precisamente en esa dinámica de la elección, el descubrir esa vocación y esa profesión, para nosotros es fundamental mirar todo este camino hacia el servicio, hacia dónde nos enfocamos. Sí, Padre Raúl. Ahora, antes de esta sección, detrás de cámaras, habíamos hablado de un tema, y era la bipolaridad que se puede presentar entre profesión y la vocación. Cómo el concepto de vocación y profesión tiene que hablar de una integralidad de la persona. Y esa integralidad de la persona hace que la misma persona se realice. Pero quiero hacer esta anotación. La vocación no es algo que yo encuentro ya definitivo, sino que la vocación constantemente me hace y yo hago a la vocación. Es un hacer. En la medida en que yo me encuentro con esta dificultad, yo voy haciendo, voy afirmando, confirmando mi vocación. Es que en este sentido entra lo que Elkin ahora decía, lo del proyecto, lo de la opción fundamental hacia allá. La vocación se hace vocación, y la vocación va habitando todas las dimensiones de mi vida. La vocación habita mi afectividad, habita mi intelecto, habita mi corporidad, habita mis relaciones. Entonces es un concepto que tiene que ser más integral y que tiene que llevar a esa realización. Es más, de las críticas que hace Ortega y Gasset al concepto de vocación es a partir de Kant, es decir, yo no tengo que ser un deber ser, sino un tener que ser, porque aquí entran la inautenticidad o las falsedades en la vocación. Una persona que esté representando un papel del cual no es él, siempre se va sintiendo un falso, y la vocación tiene que hacerme a mí lo más auténtico. Profesora Ana María, profesor Elkin. Bueno, respecto a lo que menciona el padre Raúl, esa parte de ir construyendo, de que cada vez nosotros somos más enfáticos en ciertas temáticas, en ciertos elementos de nuestra profesión incluso, y ahí es donde yo digo que se acerca muchísimo más a lo que mencionamos como la vocación. Entonces puede que elijamos en un primer momento nuestra profesión en esa transición académica, pero que a lo largo de la vida se va profundizando y que nos va llevando a temas que nos apasionan más, en los que nos sentimos más cómodos, en los que nuestro ejercicio fluye más. Ahí es donde realmente siento que es un proceso que no está determinado en un primer momento, sino que cada vez se va puliendo y se va construyendo de una manera, digamos, más propia y más armonizada con lo que nosotros somos. Entonces yo creo que esa es también una reflexión muy importante, es el inicio, una elección por ejemplo de una profesión puede ser el inicio de esa vocación de vida. Precisamente lo que están conversando y lo que estamos trabajando en todo el programa
es fundamental decir que hay dos peligros que debemos evitar: predestinacionismo y el funcionalismo. Porque muchas veces, con lo que decía el padre Raúl al inicio, pensamos que solamente hay un elemento religioso en la vocación y es ya algo que viene manifestado, ¿cierto? Y nosotros tenemos que descubrir esa vocación. Y al mismo tiempo el funcionalismo que es como simplemente caer en un activismo por la profesión. Y no, ahí digamos que hay un divorcio entre las dos realidades y las dos experiencias. Y descubrir también que la vocación tiene unas dimensiones. Está la vocación esencial, ¿cierto? El Papa Francisco diría, es la mirada de Dios hacia nosotros. También está esa dimensión carismática que mencionábamos hace un momento. Cada uno de nosotros tiene un talento, una actitud, una aptitud, y hay que descubrirla porque es la manera de entrar en ese misterio y en esa realidad. Y en tercer lugar, hay que descubrir que en la vocación hay una dimensión histórica. El momento que estamos viviendo, por admiración de otros, por las circunstancias, también marca la manera como nosotros elegimos y somos elegidos en esa vocación. Qué bonito, queridas familias, tener este discernimiento. Una muy buena oportunidad. Vámonos a un corte para que lleguemos a las conclusiones el día de hoy hablando sobre la vocación y profesión en Diálogos de Frontera. Ya regresamos. Investigar en la práctica implica el fortalecimiento de disciplina,
pues sus evidencias influyen en los avances de la educación, en la misma práctica y en el sistema de salud. En el obrar es donde se viven las situaciones reales a las que se enfrenta el profesional de enfermería. Esas experiencias fortalecen el conocimiento y generan nuevas contribuciones al campo. Desde las palabras de María Consuelo Castrillón, es mediante la articulación teoría-investigación práctica cómo la enfermería inicia una transición de ocupación a profesión, de realizar tareas a realizar unas actividades intelectuales, de cumplir órdenes a controlar autónomamente su proceso de trabajo. Queridas familias, hemos aprendido qué es vocación, qué es profesión. Quiero dejar la palabra a nuestros invitados, iniciando con la profesora Ana María para que nos den su conclusión y las familias en esta época tan importante y decisiva en las familias al elegir una profesión, pues lo hagamos de la mejor manera, siempre pensando en lo que ellos el día de hoy nos han manifestado. Profesora Ana. Bueno, mi conclusión es ese apoyo a estos familiares, a estas personas que nos rodean, que están en esta elección tan trascendental en sus vidas, y que lo hagamos desde una mirada muy respetuosa, muy incondicional, como hablábamos anteriormente, pero siempre dirigida a que esa persona pueda hacer que se alinee su profesión con su vocación, que su ser, su hacer, su saber y su convivir siempre estén en armonía. Mi conclusión para lo que hemos venido conversando tiene que ver con el tema de la alegría. Creo que uno elige la vida en la vocación no solamente para el bienestar, la elegimos para la felicidad, la elegimos también para la bienaventuranza. Y ahí es fundamental que opere en nosotros la libertad, una libertad en la cual elegimos la vida, elegimos ayudar a otros también a descubrir su vocación. Gracias, profesor. Padre Raúl, su conclusión el día de hoy en un tema tan sensible y tan expedito para su vida profesional y vocacional. Muchas gracias. Retomo algunos elementos que hemos reflexionado acá con ustedes. El uno parto aquí de Elkin y es que la vocación tiene que ver con la alegría. Y precisamente Ortega y Gasset critica a Goethe que él no tenía vocación, sino que era un hombre solo de profesión. Él dice, si hubieran podido escribir cantidad de libros de todos los momentos que pasó de mal humor, ese hombre no fue feliz. Por tanto, un hombre que tuvo profesión, pero no vivió su vocación. Lo segundo, y es también es de Goethe, que cuenta, fue un hombre que se quedó simplemente con el talento, pero no vivió la vocación. Un vegetal es alguien que, pues algo que no enriquece las circunstancias, no tiene que esforzarse, no tiene que sacar a flote su energía. Goethe era tan capaz que no tuvo que esforzarse más. La vocación lo vuelve a uno creativo. Y lo tercero, la vocación siempre es un estilo de vida. Como es un estilo de vida, tiene una impronta, tiene una autenticidad. La vocación no es una copia de nadie. Cada uno, la manera de vivir la profesión tiene una reinterpretación, es singular, es una vocación. Por tanto, la vocación realiza y siempre enriquece las circunstancias. Gracias, Padre Raúl. Gracias, profesor Elkin. Gracias, profesora Ana María, por estar con nosotros en Diálogos de Frontera el día de hoy con este tema tan importante, vocación y servicio. Y es bueno aprovechar que el Padre Raúl pues tiene un texto muy importante que ha sido publicado precisamente en la universidad y fue su tesis doctoral. Qué bueno, Padre, que nos muestre su texto, La autenticidad de la vocación. Como la máxima posibilidad del ser en la filosofía de José Ortega y Gasset. Tiene un prólogo de Memo Ángel y unas palabras de Monseñor
Ricardo Tobón Restrepo, el arzobispo de Aprovechar. Medellín. Así que agradecemos, queridos televidentes, a Cable Plus, que nos permite la producción, a la Universidad Católica de Oriente, a la red Oriente TV, que retransmite y que está pendiente de nosotros para llegar a sus hogares, al Departamento de Comunicaciones de la Universidad Católica de Oriente, en cabeza de Luisa Fernanda Ramírez, quien nos ayuda a la elaboración de toda la producción de nuestro programa, y a la Facultad de Teología y Humanidades, que con el Departamento de Humanidades, Familia y Bioética, pues coordinan este programa de diálogos de frontera de la Universidad Católica de Oriente. Síganos en nuestras redes y esperamos que el programa de hoy haya sido de su agrado, especialmente de su formación social, formación familiar y para una buena elección, en este caso de la profesión de sus hijos. Hasta pronto. Hasta aquí Diálogos de Frontera, un encuentro de saberes en donde la educación es protagonista. Hasta pronto.